la... Sí, voy a grabarlo. Bueno, Heidi. Hola, ¿me escuchas? Sí. Bueno, muy buenas noches para todos. Mi nombre es Heidi Cueca. El día de hoy estoy apoyando a JAP con este taller. Y bueno, vamos a tener una dinámica porque el día de hoy tenemos como invitado especial a Shur. Bienvenido. Es un poco complicado pronunciar tu apellido, Shur Van Grootjes, creería, Muy pero bueno. bien, bien hecho. En el Cauca me llaman Chuy, pero sí, Ok, bienvenido. Vamos a tener una ronda en la que, por supuesto, Shur va a hacer su presentación. Vamos a hacer unas preguntas importantes, específicas en torno pues, a la dinámica que tiene este taller, en torno a lo que realmente pues, les importa a ustedes como observadores, como aprendices de este taller. Entonces, ya quedo atenta a lo que necesites acá logísticamente. Y nada, bienvenidos pues damos formalmente la apertura al taller y a Shur, por favor, Shur, preséntate, una presentación corta y háblanos, por supuesto, de Bajo Fuego, que es básicamente por lo que te traemos o por lo que te invitamos aquí a este taller. Bienvenida. gracias. Bueno, mi nombre entonces Stuart Chuy en el Cauca. Aquí me llaman James, entonces estos nombres, pues yo respondo a cualquiera. Yo soy antropólogo, vivo, o en este momento estoy temporalmente afuera, pero desde el 2014, desde hace unos 7 años vivo en Colombia, trabajo en Colombia. Y a partir como de 2016, ¿no? Un momento importante en la historia del país. Me dediqué, comencé a dedicarme a producir documentales en el contexto del acuerdo, del posacuerdo. Primero un documental que se llama Voces de Guerrilla, que terminamos en 2018, que trata del primer año de desmovilización de un frente de las FARC-EP. Ellos se organizaron en un campo en el norte del Cauca, también uno de los 3 en el Cauca. Y este documental busca tomar o explora la perspectiva de algunos miembros de este frente de las FARC y trata a través de sus experiencias, sus reflexiones, trata de hacer visible, digamos, los desafíos que tenían ellos en este momento histórico. Fue allá también donde conocimos líderes de la región. Terminando el documental Voces de Guerrilla, nos dimos cuenta que ya iba a comenzar este proceso que tenía que ver con la sustitución de los cultivos allá en la zona. Y decidimos entonces quedarnos en el territorio. Yo con mi esposa Irene Vélez, ella es profesora en la Universidad del Valle, especializada en conflictos ambientales. Entonces, por sus temas de investigación, por el tema documental, digamos, pensamos y decidimos quedarnos y tratar de seguir este proceso que tenía que ver con la sustitución. Ya conocimos a varios líderes. Leider y Brisaida son las 2 protagonistas principales en el documental. Ya conocimos bastante temprano, en 2017. Y hablando con ellos y varios otros líderes y miembros de organizaciones sociales, propusimos como esta idea, ¿no? ¿Qué tal si podemos hacer parte de este proceso y hacer seguimiento con ustedes? Y mientras que hablamos con ustedes, mientras que estamos con ustedes, poder entender este proceso, pero también poder visibilizar también, ¿no? cómo iba a desarrollar este proceso de sustitución desde la perspectiva de los campesinos mismos. Y este fue como el momento en que comenzamos con Bajo Fuego. Comenzamos a grabar en 2017. El último día de rodaje fue en 2020, entonces casi 3 años de filmar. 3 años. Sí, Sí, casi 3 años. sí, siempre es impresionante, ¿no? Cuánto
nos toca para hacer como un documental de 1 hora o 90 minutos y son años de grabación. Me gustaría mostrar el trailer antes de seguir para que podamos ver un poco de sus protagonistas y todo eso. Sí. Entonces, ahí vamos. Devolverle al campesinado esa confianza de que tenemos unos derechos. Eso va a ser un paso bastante, pero pues que tenemos que como colombianos empezar a irnos dando esa confianza, ¿no? Para nadie es un secreto que la coca es el pan coger del campesino y el indígena. Así, lo del acuerdo de paz hablaba de cambiar los cultivos ilícitos. Eso se escuchaba muy bonito, en el papel se leía muy chévere y la gente tenía esa confianza, tenía esa fe de que eso iba a ser. De los proyectos solamente han llegado estos palos. Esos palos. De Solo 2 uno. años, de 2 años que ellos levantaron el cultivo de coca. Me arrepentió tanto de haber firmado. Ya ahora no vemos un futuro cierto. El gobierno nacional está llevando al campesinado a que fracase. Sí, Y que vuelva a sembrar Y coca. para allá va así con Y todo para lo allá va. Yo recibo amenazas casi, póngale semanales, o a veces diarias, o a veces movimientos de personas que me están siguiendo, que nunca van a descansar hasta que, de lo menos, como quien dice, matarme. ver 3 personas armadas, vestidos de negro, detrás de la casa. Entonces, pues uno imagina lo peor. Toca salirnos de allá. Pues uno pues tratando de salvar la vida y la de uno y la de la familia. Los vamos a matar a todos, ratas, no estamos jugando. Les llegó la hora. Nos decepcionaron en el tema de la paz. Y lo que se viene ahora yo digo que es una guerra. La guerra es un negocio y los que toda una vida vivieron de la guerra quieren que sigan la guerra. Ok, bueno, excelente. El documental realmente es un excelente documental, Sjoerd. Yo creo que, bueno, todo el mundo tiene que verlo. Como te explique, ahora estamos trabajando con participantes que van a empezar con un documental y vamos a investigar las historias de los héroes invisibles locales, ¿sí? Y mi pregunta a ti, por ejemplo, es cómo tú empezaste con este documental, cómo tú eliges tus personajes, por ejemplo, cómo tú lo haces, qué podemos aprender de ti en este aspecto. Sí, bueno, yo creo que, sí, hablando del tema de investigación, obviamente como acceso
y decidir con quién trabajar, etcétera, es muy importante. Pero un paso antes de esto, para mí siempre es como un tema que también es investigación, que tiene que ver con entender el contexto en que entras. Ujú. ¿Sí? No, nunca completamente, ¿no? Especialmente siendo extranjero. Tenemos, yo como holandés, digamos, con unos años ya en Colombia, tengo mucho para aprender si yo me entro en un contexto tan complejo como en el Cauca. Entonces yo entro, pero de una vez leyendo la historia de la región, la historia del conflicto, hablando del documental mío, ¿no? Pero tratar de sentir como que yo entiendo poco a poco un poquito mejor este contexto. Y te ayuda también en definir la historia que quieres contar, ¿no? Porque ¿por qué contar esta historia y no la otra? ¿Sí? Porque esta historia es más importante que la otra, o esta historia nos ayuda a aprender o a entender mejor que la otra historia, ¿sí? Y requiere esas decisiones que desde temprano en el proceso toca hacer, ayuda mucho como sentir que en cierta parte entiendes el contexto un poquito. Entonces siempre es lo que hago, siempre leer mucho, siempre hablar con la gente, preguntas abiertas. Y entonces cuando tú tienes, bueno, tú la conoces, tú quieres tener confianza, obvio, con la gente, entonces tú tienes que, eso también es algo que yo siempre hago. Antes de grabar, es más hablar, ¿no? Es más conocer y dejar la cámara ahí. Y hasta que realmente tiene esa confianza es cuando uno empieza de grabar, o como tú lo veas. Sí, depende de muchos factores. A veces sí, estar solo y sientes que el contexto es tenso, por ejemplo, o que la gente no está acostumbrada a cámara, por ejemplo. Sirve mucho como relacionarse primero a nivel personal. Si es algo muy importante y ese es tu primer día y algo pasa que realmente no puedes perder, pues de una, toca Claro. filmar porque que si no vas a perder el momento. Y también te puede ayudar en cierta forma, porque te introduce de una vez como alguien que está trabajando de este tema, ¿sí? que tiene una cámara, que está ahí para esto, para esta actividad. Y puede ser que la gente esté de acuerdo o no están de acuerdo o lo que sea, pero de una vez te identificas también como alguien que está ahí para hacer una cosa, para contar una historia o hacer un reportaje o lo que sea, pero tú estás ahí con la cámara y de una vez también es un mensaje que estás mandando, ¿no? Y también cuando trabajas en equipo, por ejemplo, a veces yo ando solo, a veces estoy con mi esposa o con otro miembro de equipo que hace sonido, por ejemplo. A veces también te ayuda en dividir esos papeles, por ejemplo. El uno va rodando y el otro está hablando, por ejemplo, Claro. ¿no? O escuchando qué puede ser interesante, mientras que el otro está más haciendo contactos, por ejemplo. Pero también con mi esposa, ella hablando de una vez, a veces me mandó, ¿no? Ven acá y de una vez graba, porque aquí Claro. estoy hablando con alguien y es interesante lo que está diciendo. Y sentir que teníamos la confianza, pues de una vez se podría grabar. Pero tiene que ver también un poquito con sentir el contexto y el momento también, ¿no? Sí, total. Y en lo que yo estoy hablando también es cuando, por ejemplo, tú eliges tus personajes, porque tú tienes unos personajes principales en el documental Bajo Fuego. ¿Qué tipo, bueno, cómo tú eliges y decides, bueno, esta persona voy a acompañar por los próximos meses, o porque tú necesitas tus propios personajes en tu documental? Entonces, ¿de qué depende si tú dices, bueno, sí, con este personaje vamos? ¿Puedes contar algo de eso? Sí, yo creo que para mí personalmente, para todo el mundo va a ser diferente, ¿no? Pero para mí personalmente es muy importante tener como una buena energía. Si yo estoy en una habitación con alguien y yo no me siento bien, o yo siento que ella o él no se siente bien conmigo, pues
yo sé que vamos a necesitar más tiempo para normalizar esta relación. ¿Sí? Si yo me siento bien y de una vez yo puedo tocar temas en una conversa, por ejemplo, esto es mucho más natural y mucho menos intimidante, ¿se dice? Sí, algo así. Sí. Entonces Como para mí y para el otro. Sí. Entonces, para ti, el bien conexión con tus caracteres, con tus personajes es muy importante, que ustedes se sienten bien y tiene como, bueno, esa Ese es conexión el de primer confianza. paso. Sí. Ese es el primer paso para mí. Sí. Si yo me siento bien con alguien, y puede ser que no estoy de acuerdo, ¿no? No siempre, no se trata de estar de acuerdo todo el tiempo, pero es como, sí, tener como una buena energía, digo yo. Y sí, después, si tiene, por ejemplo, tú tienes 8 personas y con todas esas 8 tú tienes muy buena energía, pero tiene que elegir 3. ¿Qué más es importante? El siguiente paso es, si yo todavía estoy en esta etapa de entender el problema, de entender el contexto, y estos 8 personas, yo hablo con esas 8 personas para ver hasta qué nivel ellos me pueden explicar a mí lo que es importante, lo que va a pasar, lo que pasó ayer, etcétera, etcétera. Y algunos de ellos no logran explicarse suficientemente bien a mí, con todos mis handicap del lenguaje, etcétera. Sí. Yo sé que va a ser difícil. ¿Sí? Entonces también es como la capacidad de explicar algo, la capacidad de reflexionar. Ayer algo pasó y esto, ¿qué hizo conmigo? Sí, no todo el mundo es capaz en hacer esa traducción, digamos, hasta que, entre lo mental y las palabras. Y en este momento tú también entonces refieres tal vez en cómo hablar de sus emociones o cómo transmitir cómo uno se siente en palabras, porque me imagino que eso también es importante, que bueno, obvio, emociones se ven también de la cara, pero también es importante, eso me gusta que dices, que alguien puede reflexionar y tal vez, bueno, sobre lo que pasó, pero también tal vez en un nivel personal, ¿no? Como eso le tocó a uno, me imagino. Claro. Y esto es importante porque como algo toca a una persona, ya es como toca el corazón de la historia, pero también nos puede ayudar a entender la historia a otro nivel, a un nivel más macro, ¿no? Si hay varios personajes que están viviendo una realidad y esta realidad afecta a ellos en cierta manera, también no solamente ya estamos hablando de estos 3 personajes, pero también de una realidad más macro, digamos. Claro. Entonces, a veces hay personas que viven sus vidas y casi como que no se mueven, son muy... Sí, exactamente. Es como un tren y ellos no, todo bien. Ayer pasó algo, exactamente. Pero... No, exactamente. No, todo bien. Sí, nos toca, pero es duro, pero no, todo bien. Ahí vamos. Sí, y eso no, y yo creo que el documental necesita más que eso, ¿no? Es que la gente realmente, bueno, quieren abrir sus corazones. Es eso también. Sí, para claro. que cuando tú, por ejemplo, quieres contar esa historia macro, que hay gente que en un nivel micro hablan para pintar una historia más macro, me imagino. Sí, exactamente. Sí. George, yo tengo una última pregunta. Es que, y después me encantaría escuchar a las preguntas de participantes, pero tú sabes que yo hice un documental en La Cauca también sobre sobre los exguerrilleros que querían regresar a la comunidad civil, Short, ¿puedes escucharme? Sí. Bien, es que no estoy escuchando allá. Yo tenía una pregunta sobre la película en sí mismo. Cuando tú, bueno, en un momento como que todo lo que muestra es el estado del estado, ¿no? Como el mal estado en el que están las situaciones, no solamente en las regiones, sino a nivel político. Y de alguna manera
la película logra decir que la presencia de la guerrilla fue importante para defender el territorio, ¿no? Tanto a nivel, pues también se critica como que hicieron cosas que no funcionaban, pero muchas veces se dice lo importante que fue esta militancia. Y quería saber si en los cineforos o en los lugares donde la habías presentado, te habían preguntado si de alguna manera estabas incitando el regreso de las guerrillas o algo parecido. Y luego regresamos a la pregunta de Jaap, que estaba en la mitad de terminar su pregunta. Pero no. Vamos a levantar la mano para que no pase estas interrupciones. Importante, por favor, que levantemos la mano o que escriban las preguntas por el chat y en orden vamos haciendo las preguntas. Pues la respuesta es no. Hasta ahora no recibimos comentarios sobre este punto. Sí, entiendo lo que preguntas, pero y de pronto es raro también no haber recibido esos tipos de preguntas o comentarios todavía. Pero yo creo que también lo que pasa en el documental es que Brisaya, por lo menos, explica muy bien, ¿no? Cómo era, ¿no? Yo creo que después de su explicación ya no es tan controversial tampoco, ¿no? El hecho de que este territorio fue tomado y controlado por la guerrilla, y con el acuerdo de paz la guerrilla salió, y como que después ya hay como ciertos momentos en que ciertos personajes de pronto tienen un poquito de nostalgia, ¿no? Sabiendo que no era ideal, sabiendo que muchas cosas salieron mal, obviamente, pero que ella dice algo como que por lo menos teníamos gobierno, no era el gobierno de Bogotá, pero por lo menos teníamos como alguna estructura de Estado que pretendía trabajar para nosotros y que es diferente que ahora. Sí, hasta ahí, creo. Ok. Sí, yo me gustaría finalizar también mi pregunta. Sjoerd, lo que es unas cosas más difíciles, creo yo, en comparación de hacer un ficción o documental, más que todo en esas áreas como Cauca o otras partes en Colombia donde está muy caliente, por ejemplo, es como cuando, por ejemplo, algo clave pasó con los guerrilleros en el campamento, ellos no me van a llamar y decir, oye, Jaap, tiene que venir ahora porque esta escena tiene que grabar, por ejemplo. Eso nunca va a pasar, ¿me entiendes? Entonces, uno siempre tiene que estar casi encima de la situación, pero es eso, o en el lugar todo el tiempo, pero es imposible porque uno también tiene su propia vida y etcétera. Entonces, tú grabaste esta película por 3 años, pero a veces siento que tú estás allá en los momentos clave. Cuéntame y cuéntanos para que nos podemos... no, enséñanos cómo tú hiciste eso. Pues y también perdí momentos, ¿no? Bueno, pero eso también... no sabemos porque no vimos los momentos que perdiste. Es que 3 años, sí, como tienes razón, no es posible estar en todos los momentos en que es importante. El acceso... Hola. Saluda a tus hijos. Hola. Nelly, ik ben even aan het werk. Papa, ik kom zo naar je. Fides caca metilón. Nee, ik kom zo meteen naar je toe. Fides son la bandera rosa. Ok, ya, volví. Yo creo que ya hablando de la investigación y el parte de research y que tiene que ver con el acceso, ¿no? La relación de la gente, eso es muy importante. Entonces, la investigación, la etapa principal, digamos, es clave también para esto. Porque en 1 año, en 2 años, si no logras tener una relación de confianza, algo de cercanía, digamos, pues no va a ser
fácil de darte cuenta de eventos que van a pasar. Entonces la relación también sirve para esto, ¿no? Para que ellos te pueden mandar mensajes, pero mañana va a pasar algo, ven, para que estás aquí. A veces también para tener una cámara, ¿no? En el Cauca no siempre hay televisión ni nada de eso, entonces si la gente habla con miembros del Estado, por ejemplo, ¿no? Si ellos llevan un camarógrafo, ese también es como un fuente de poder, por ejemplo, ¿no? Como aquí estamos nosotros con la prensa, digamos. Entonces, estos dinámicas también entran y si te llaman y tú estás ahí, de pronto sacas un video para ellos o grabas material que de pronto sirve para el documental. Y respondes entonces a este llamado de ellos, de las personas con quien trabajas, pues ese también genera confianza, porque saben, pues si los llamamos, sí, no, puede estar. Ok, interesante. Entonces, tus fuentes sí te estaban como mandando mensajes, oye, Shurt, mañana eso está pasando, o en 2 días, y... Sí. Qué bueno, qué bueno. Y traté de cultivar eso también, ¿no? Como hablando con la gente, pues de pronto algo va a pasar y allá con él y ella. Entonces mi propuesta siempre era, pues avísame, ¿no? Si es posible para que vengan. Y también, pues cuando había eventos muy grandes, como la Minga en 2019, ya como estar con ellos muy cercano, ya sabíamos de las preparaciones, claro. que eran muy secretos, todavía nadie sabía de esto. Pero yo ya estaba en esto, claro. yo hice ya parte de estos procesos. Entonces también... Sí, no, es muy, no, pero es lo que yo siempre cuento también a mis estudiantes o participantes, yo creo que todo, como bien película, casi empieza con esa confianza, ¿no? Si no hay confianza, no hay película, digo yo, porque todo trata de esa confianza, cómo ellos van a hablar, de corazón o no, si ellos te van a dar información o no. Heidi, tenemos preguntas. Sí, señor. Tenemos una pregunta de Anderson Ortiz. Anderson, si quieres, para el tema de las preguntas, si quieren, claro está, podemos prender las cámaras y ustedes mismos hacer las preguntas para interactuar con nuestro invitado. Anderson. Sí, buenas noches. Buenas noches. Sí. Bueno, Short, pues en el tráiler se ve que hay un asedio de la fuerza pública que los obliga a correr en ese momento. Hay 2 preguntas aquí. Una es, ¿qué tuviste que hacer para poder realizar el documental? Y la otra es si tenías que pedir permisos o informar a las autoridades locales y nacionales que estaban realizándolo, o cómo tuviste que proceder. Sí, la primera pregunta muy abierta, ¿no? ¿Qué hiciste para lograrlo? ¿Era? Sí, ¿cuáles fueron los pasos que tuviste que realizar paso a paso para poder, desde la escritura hasta la edición, hacerlo? Fundamentalmente como una secuencia. Y lo segundo es si tuviste que informar sobre tu experiencia y tu accionar. Bueno, yo creo que comenzó con un momento en que nosotros decidimos meternos en esto. Sí, hay algo que va a comenzar, la sustitución de los cultivos de esta comunidad. Ya tenemos acceso, si sea poquito todavía, pero podemos movilizar eso. Entonces fue una decisión, ya con cámara, vamos a comenzar, investigamos, tratamos de entrar y contar una historia y hacer seguimiento de largo plazo. Pensábamos en 1 año. Entonces la decisión. No mandamos propuestas a FDC o nada de esto. No esperamos para decir recursos. De una vez fuimos. Yo tenía una cámara, vivimos cerca y ya, se va. Y fue difícil encontrar recursos. Entonces, casi no, con la universidad, con algunos otros centros, pero realmente lo hicimos de muy bajo presupuesto.
pero siempre con el compromiso y con la pasión que también es necesario terminar un proyecto de esta duración también, ¿no? Fue hacer seguimiento tratando de encontrar recursos, pero no parar el trabajo. Sí, trabajar, ir, filmar o rodar. Mientras tanto ya comenzar a también editar el material que estábamos grabando. También esto te ayuda a entender lo que tienes, ¿no? No solamente grabar, pero también de una vez tratar de, aunque a veces es difícil también con otros proyectos, etc., de editar si sea una secuencia cruda del material del día, para otra vez ver el material que tienes y otra vez sacar estos reflexiones de la gente, esos eventos que de pronto pasó en un día, pasó algo, que puede ser algo pequeño, pero si 2 años después otra vez algo similar pasa, ya tienes algunos hilos con que construir una narrativa, ¿no? Ese también, entonces teníamos un momento, una posibilidad de presentar algo en desarrollo en una conferencia que tenía sí, estaba como enfocado en Colombia, entonces preparamos algo de edición para presentar en este evento. Recibimos comentarios y también ver en pantalla grande algo en desarrollo todavía. También te ayuda a reflexionar, ¿no? En qué tenemos, en qué está bien o no, dónde funciona bien, dónde no, y lo que falta todavía. Entonces, después de esta primera presentación, sigamos otro año, grabar más material y hacer seguimiento al proceso. Y con esto, sí, esto nos ayudó a terminarlo como ya está. Estar tan cerca de una comunidad en este contexto rural, antes de Bajo Fuego, con Voces de Guerrilla, ¿no? Trabajar con los desmovilizados. En este caso ya con cultivos ilícitos, en contextos donde hay grupos armados. A veces hablar con el gobierno o estar cerca de la policía o el ejército no es buena idea. Entonces, siempre evitamos contacto directo con ellos. Nunca mandé cartas al gobierno sí, en texto colombiano. Shur, no te estamos escuchando bien, se te fue la conexión. No, ahora sí otra vez creo. Shur, te perdimos. Sí, que estaba diciendo es que a veces no es al Estado, especialmente en un contexto como el colombiano, trabajando en el Cauca, en contextos donde hay grupos armados. Porque no tiene confianza en ellos para nada. Tú no quieres... ¿O por qué es eso? ¿Que tú evitas todo el contacto con ejército o policía? Pues no todo el tiempo para todos los proyectos, pero en esos tipos de proyectos sí, lo evito. Porque para Bajo Fuego y para Voces de Guerrilla, a mí me tocó entrar a contextos donde no hay control. Right. Donde sí hay control de grupos armados ilegales. Donde cosas pasan que realmente no deben pasar con la presencia del Estado, con la presencia del ejército, la policía. Claro. Entonces, también hablar con la policía te hace enemigo con el otro, o hablar con el otro te hace enemigo con la policía. Entonces, también es como la estrategia fue más bien que involucrar al Estado colombiano, fue mantener un perfil bajo, estar invisible prácticamente. Y también estar imparcial. Es como para no hablar con tantas, para moverse libre o no. Para Bajo Fuego, imparcial no, es estar al lado de la comunidad. Exactamente. Completamente. No, exactamente, ya. Sí. Entonces, okay. no es
Sí, hay que estar, como, hay que confiar en ellos también para la propia seguridad, ¿no? A veces como Claro. se volvió muy complicado y es muy complicada la situación en esta parte del Cauca. Entonces, sí, la comunidad te genera la seguridad. Ellos te dicen, hoy puedes llegar, hoy puedes trabajar, mañana no. Exacto. Y hay que respetar eso. Sí, este también es como que va a una relación de confianza, ¿no? En estos tipos de contextos. Es muy claro, y yo creo que también muy importante todo lo que dices sobre eso. Heidi, ¿hay más preguntas o gente en la audiencia? ¿Tenemos más preguntas? Ya en este momento no tenemos más preguntas. No Pero sé tal si vez para Anderson. Yo tal tengo vez. preguntas. Sí, Hola, ¿me oye? Sí. sí. Hola, ¿cómo están? Bueno, sí, yo tengo una pregunta importante. Para mí es muy claro que lo que tiene que ver con sacerdotes, periodistas, nosotros los abogados, tenemos el secreto profesional como algo que está protegido desde, pues, como un derecho fundamental y a nosotros nos confiesan muchas cosas y nosotros no estamos obligados a entregar los detalles o la fuente en el caso de los periodistas y en nuestro caso, pues lo que nos confiesen, ¿no? Igual que los sacerdotes, los pastores, etcétera. Pero yo tengo una pregunta en este caso en que no se trata de un periodista ni de un abogado, sino que en lo que vamos a hacer con los compañeros cuando se hace este tipo de documentales o cuando uno quiere entrar a investigar cosas más profundas y que logre la confianza de esas personas que de pronto están cometiendo o teniendo actividades al margen de la ley que pueden ser delito, ¿cómo protege uno? O sea, ¿ustedes cómo hacen para proteger o tener esa reserva? Esa es la pregunta. Sí, es un tema muy importante porque es un contexto violento, ¿sí? Y los riesgos son totales. Se podría pagar con el precio último, ¿no? Y el precio más grande. Lo que, como desde la práctica, digamos, lo que nosotros tratamos de hacer siempre es ser honestos, ¿sí? Como explicar el proyecto antes de comenzar. Con alguien, por ejemplo, es como estar muy claro, muy abierto a hablar con lo que estamos tratando de hacer. Y esto de una vez es como un primer momento de selección, ¿no? Hay algunos que no están de acuerdo, algunos que sí, y los que están de acuerdo, hay algunos de ellos que quieren participar, que no quieren participar, que se sienten que no se sienten bien o que el tema de seguridad, etc. Entonces siempre hay como una decisión que está ahí. Explicamos también que trabajamos de largo plazo, que esto no es de una semana y ya vamos para la casa y en 2 meses hay algo en el TV. Esto es como para volver y hay que mostrarlo. Y en este volver también siguen las conversaciones, ¿no? Lo que tenemos, lo que queremos hacer y de pronto se cambia el contexto, cambia la historia, digamos. Esos también son cambios que reflexionamos frecuentemente con las personas con quienes estamos trabajando para entender lo que está pasando, pero también para estar seguro que ellos están de acuerdo con esto. Seguir, por ejemplo, ¿no? A veces preguntamos, ¿estás bien? Seguir con el proyecto. ¿Estás bien salir sí, con nombre y la cara, etcétera? Entonces, siempre es una conversa y siempre es una decisión como de ellos también, ¿no? Como de entrar o no, de participar o no. Y ya estar adentro, esto tampoco implica que ya yo tengo toda la libertad con el material, ¿no? Eso también, pues yo tengo cierta libertad creativa, digamos, pero si alguien ya después de medio año dice, pues mejor que no, pues me toca parar y no solamente parar de trabajar con esta persona, pero dejar utilizar el material de esta persona también, ¿no? Sí, son preguntas éticas y son compromisos éticos que hay que mantener, que son muy importantes.
Y así lo manejamos nosotros, siempre estar en comunicación. Todavía estamos en comunicación con todos los participantes. Y cuando hay momentos que implican la seguridad de ellos, por ejemplo, siempre coordinar con ellos qué hacer, cómo manejar eso. En el documental o ya después del documental también, ¿no? Cómo manejamos eso, qué podemos hacer. Ok, perfecto. Okay. Alex o Mauricio Ortiz, si tienen alguna pregunta, es momento de hacerla. Si nos están escuchando bien. Yo tenía una reflexión sobre como con quién trabajar, ¿no? Ya. Entonces hay como la energía, también hay quien logra hacer esa traducción entre el mental y las palabras, digamos, que puede reflexionar bien y explicar bien a veces también. Pero también a veces hay temas, ¿no? Que quieres mostrar y un documental podría 2 o 3 temas. Entonces, cuando nosotros queríamos mostrar más el tema de seguridad, por ejemplo, sabíamos que necesitábamos a alguien que podría to embody, ¿cómo se dice eso? No hay palabra en español. To embody bueno, es alguien que es un metáforo. ¿Enemigo? No, en enemigo no. Embody es like, bueno, es lo que, eso creo que tú quieres decir. ¿Representa? Eso, sí, representa, sí. Sí, en su propio cuerpo, en su propio ser, en su propio comportamiento, en su visión del mundo, digamos, o su trabajo. Él o ella representa un tema, ¿sí? Y ese también es como un contexto de decisión, con quién trabajar y con quién no. Y si queremos dar visibilidad a este cierto tema, ¿con quién deberíamos trabajar entonces, no? Entonces eso también es como una ruta que te puede ayudar a encontrar personajes que sí. ayuden. Paréntesis. Yo creo que yo tenía la suerte con mi protagonista que realmente, bueno, embodied o representa un poco ser el gestor de paz en Cauca, en todo, en las historias que estaban contando, pero también en las acciones que uno hace, ¿no? Y eso yo creo que también es importante para hacer un documental, que alguien no solo habla, pero también tiene una meta y podemos acompañar a esa persona para grabar esas escenas, que alguien está como también activo y haciendo cosas o realizando una meta. Bueno, Farid, como se llama el protagonista de mi documental, por ejemplo, quería hacer una reunión realmente una reunión entre los exguerrilleros y las víctimas del pueblo. Entonces, yo podía acompañarlo también en eso, y eso ayuda también de dar estructura al documental. Yo creo que nadie quiere preguntar otra vez su pregunta, o cómo es, eso estoy leyendo en el chat. Nadia. Hola. Hola. Ya, listo. Sí, lo que yo quiero, o sea, es que no he visto el documental del cual estamos hablando, pero sí entiendo de qué se trata. Entonces, mi pregunta, la que hice anteriormente, más de hablar de ese tema de confianza y que el protagonista o la persona que está ahí frente a cámaras, pues esté conforme y conceda la autorización para el uso de esas imágenes y de eso que se recoge. Mi pregunta va en este sentido, si dentro del documental, dentro del material que se recoge, hay una persona que, por ejemplo, dice, yo voy a contar, pero quiero que se conserve la reserva de mi identidad, ¿sí? No quiere que sepan quién es, cómo se llama, nada. Entonces, si viene la autoridad, por ejemplo, porque esta persona dentro de eso que está contando, tal vez pueda contar que es autora de alguna cosa mala, entonces la autoridad viene y dice, oiga, entréguenos su material. Entonces la pregunta es,
¿cómo hacen? Porque lo lógico es que uno pudiera tener la reserva de eso, ¿no? Por eso dije, yo, por ejemplo, a mí me puede decir una persona, ay, es que yo maté, descuarticé, hice esto en una consulta y yo no estoy obligada a entregarle nada a nadie porque eso está reservado. O sea, yo ante la ley, ante el juez, ante cualquiera, yo no se lo voy a entregar nunca. Y eso es lo que hacen también los periodistas. Pero no todos aquí que estamos haciendo esto, pues tenemos como esa cobertura, o de hecho yo misma ya haciendo otra tarea, pues tal vez no tenga esa cobertura para decir, no, este material es reservado y no puedo entregar la identidad ni nada de esta fuente, de esta persona que me está hablando. La autoridad puede hacer lo que quiera, pero yo no lo voy a entregar. A eso me refiero, o sea, cómo cubren esa contingencia, ese riesgo de que vengan a pedirle cosas de parte de la autoridad. Sure, la pregunta se resume básicamente es si tú tienes material que puede ser disponible o puede ser interesante para las autoridades nacionales, cómo tú adviertes o cómo tú te defiendes frente a ese hecho y cómo actúas para no tener que dar ese material porque es reserva. Entiendo yo. Sí, a mí no me han preguntado por el material. Ese es uno. No sé. Si me preguntan por el material, pues yo diría que no. Pero ¿qué medidas tendría yo en el derecho? Pues yo me tocaría llamarle al abogado de una vez, porque yo no sé. Pero la idea sería no entregar el material. Con qué deberes y qué derechos tengo, pues no estoy completamente consciente en el contexto colombiano. Pero nadie nunca me ha pedido material para este uso. Para otras producciones sí, pero no desde el Estado, digamos. Yo creo que el riesgo que me roban el material, el mismo Estado, es más grande. Yo no creo que yo voy a recibir un correo pidiéndome material de estos documentales. Lo que sí veo factible es que me ha pasado a amigos, colegas en Colombia, quienes les han robado el material, discos, portátiles, cámaras, todo lo que tenía que ver con una producción, ¿sí? Entonces, esta sería mi preocupación más grande. Bueno, yo creo que sí es una pregunta importante, más que todo ahora con la situación en Colombia. Yo tengo la misma respuesta, que gracias a Dios yo nunca tenía que entregar mi material y tampoco no lo haría. También eso es como este pacto que uno tiene con alguien que se van a entrevistar. Si yo voy a entrevistar a alguien, yo quiero que esta persona se siente seguro conmigo, ¿no? Entonces, si yo tengo que hacer eso, entregar mi material, bueno, lo primero que hago es llamar a mi abogado o ver qué realmente tengo que hacer, porque al inicio no voy a entregar ese material nunca. Es como, es No, y parte de nuestro trabajo. tener en cuenta ya que aquí en Colombia hay una ley de protección, o sea, también como lo decía Nadia, los abogados tenemos esa facultad de decir eso es secreto profesional, también los periodistas lo tienen. Sí. Y tiene una regulación y tiene un trámite completamente independiente, entonces no es como el periodista va y entrega el material, no es así. Exacto. Entonces es un tema más legal. Yo también quiero preguntar a los participantes, es que queremos y tenemos mucho más preguntas por Shure. Seguimos. Ustedes también, yo sé que ustedes también tal vez hicieron una investigación sobre su héroe local. También podemos hablar de eso, pero tal vez mejor finalizar con preguntas por Shure. Primero, Nadia, ¿tú tienes otra pregunta, dijiste? Dice... Sí.
Sí, yo la voy a hacer. La otra pregunta que yo tengo es, bueno, cuando nosotros estamos haciendo alguna actividad hoy en día, pues la gente sabe que eso va a ser un insumo, ¿no? Esas imágenes, eso es un insumo para algo que uno va a producir y ese producto es de nuestra propiedad y es lo que de alguna manera nos puede generar alguna ganancia, algún ingreso. Entonces, aquí en territorio ya es muy normal, aquí donde estamos nosotros, que la gente espere algo, ¿no? O sea, un detalle, un incentivo, un bono, como que saben que están es como haciendo un trabajo y si pues es muy poquito, le decimos, bueno, su trabajo vale mucho, su talento es muy importante, pero le vamos a dar un pequeño bono, un pequeño detalle. Entonces mi pregunta es, las personas que participaron en ese documental, que permitieron esas grabaciones, ¿reciben alguna gratificación, algo a cambio? No, pues alguna de pronto, pues en términos de dinero, no. Este no es lo que hicimos nosotros. Y yo creo que es importante no tener un intensivo financiero en la participación de proyectos como estos, ¿no? Son proyectos los que trabajamos nosotros, por lo menos, que realmente pueden ser riesgosos. Y meterse en esto para unos pesos, digamos, esa no sería la motivación propia. Entonces no queremos dar este incentivo, perdón. No, es algo para también decir algo. Yo estoy de acuerdo contigo, es algo que yo nunca he hecho, tampoco no me gusta hacer, aunque yo después de las grabaciones, yo sí puedo dar como un detalle o ayudar a unas cosas, pero yo no, por ejemplo, si yo voy a dar plata a mis personajes, yo siento que tal vez ellos van a decir lo que yo quiero escuchar. Entonces, que yo puedo manipular a ellos y eso no quiero. Aunque un detalle y plata también para mí ya es un poco diferente, Nadia. Tú hablas de un detalle, pero también de dinero. Para mí hay una diferencia entre eso. Hay una diferencia entre, ok, te voy a invitar a comer o aquí tiene como 20,000 pesos y empezamos con la grabación. Detalles damos mucho, ¿no? O también es como llevamos cositas de Cali. Eso es diferente, sí. Sí, y yo en estar en la minga, por ejemplo, pues yo doy un apoyo de comida, pero sin el apoyo mío, esta minga va para adelante, ¿no? Entonces no, tampoco es como una... Yo creo que lo que dice Jaap también es como evitar que haya una relación de dependencia, una relación que se pueda manipular también, ¿no? Por tener estos detalles o estos pagos, eso hay que evitar. Sí, eso total. Sí, pero detalles sí, y siempre con el compromiso que la película estará disponible para la comunidad, ¿no? Entonces la primera presentación con el peli ya terminado, antes de cualquier presentación privada, fue en Miranda, en el norte del Cauca. Entonces con la misma comunidad allá hicimos la primera presentación. Hicimos una presentación también con los protagonistas para pues, estar con ellos, mostrarlo y también escuchar cómo les parece, si todo va bien y etc. Y ya también con copias de DVD, como discos de DVD que ellos tienen en su propio lugar para poder armar presentaciones también, ¿no? Entonces también ayudamos con esto, que ellos tendrían como copias para mostrar a su familia y amigos, todo esto, pero también en contextos de organizaciones sociales, poder compartir este trabajo. Entonces también facilitamos esto. Así también fue un compromiso desde el comienzo. Sí, y nadie dice, bueno, la persona no lo espera y uno da algo, pero sí es cierto y se hace eso al final. Bueno, eso tal vez también es diferente de hacer eso al final y no al inicio, pero a mí me gustaría dar más a los detalles. Heidi, hay más preguntas, veo. Sí, ya le damos el uso de la palabra a Alex, que tiene la mano levantada. ¿Nos escuchas, Alex? Hola, sí, estoy escuchando bien, gracias. Bueno.
¿Cuál fue la motivación digamos, para escoger esa temática? Es decir, ¿a partir de qué historia o a partir de ver a una persona en especial o dijo, no, interesante, quiero investigar sobre esta situación? Yo creo que, pues primero el momento histórico también era como la implementación del acuerdo, ¿no? Ya estaba bastante 2017, bastante bajo presión. Entonces también nuestro interés estaba en el acuerdo de paz, pero el acuerdo de paz es muy grande, tiene que ver con muchas cosas. Ya hicimos un documental desde la perspectiva de los excombatientes, entonces ya hay como una representación de un capítulo, de un punto. Entonces, estar allá, hablar con la gente, escuchar de los cultivos y todos los desafíos, esperanzas, dudas que la gente tenía sobre la sustitución, pues pensábamos, sería otra ruta, poder hablar sobre el acuerdo de paz, la implementación de ello. Y en este caso, como el punto 4, la sustitución de cultivos, y punto 1, de la tierra, la redistribución, también estaban como muy conectados, ¿no? Entonces, para nosotros fue un tema y un contexto desde donde hablar de ese tema que nos permitió decir algo sobre el acuerdo y hacer seguimiento al acuerdo de paz para ver si se da o no se da o qué son los desafíos que todavía tenemos, qué va bien, qué no va bien. Y creo que pues, el tema de los cultivos ilícitos nos pareció bastante importante, especialmente para la zona, ¿no? Para el norte del Cauca, y tratar de entender y visibilizar la realidad de allá. Pues los cultivos es un tema central de la realidad de allá. Y también yo creo mi esposa Irene, ella desde el comienzo dijo, pues tiene todos las leyes, las normas, ¿sí? Ahí él estaba hablando, la gente en chaleco están llegando, la gente cree que realmente van a dar, pero esto no va para ningún lado. Era la intención o la intuición de Irene. Y tenía razón. ¿Sí? Entonces también fue esto. Ella miró todo esto, los chalecos y como el armar la burocracia también, ¿no? Al nivel local. Pero esto realmente se va a dar. Esto realmente va a pasar, se van a lograr. Van a poder sacar los actores armados para allá y van a realmente poder pagar y financiar proyectos productivos para todas sus familias. Estar al lado de otra comunidad donde no llegó el PENIS, donde no llegó el programa de sustitución. ¿Cómo van a hacer eso? Esta era la intuición y la pregunta de Irene. Entonces, si esto no va para ningún lado, tenemos que estar hoy para poder decirlo en 3 años o 2 años. También fue una motivación. Yo creo que al final, cuando hacemos un documental, necesitamos empezar con curiosidad o unas preguntas, ¿no? Porque tal vez vamos a estar ocupados con eso por 2 o 3 años. Entonces, realmente tenemos que empezar con unas preguntas realmente muy bien y de que realmente no sabemos la respuesta. Y eso da la ¿cómo se llama? Motivación y de seguir adelante y realmente buscar esas respuestas de esas preguntas. Y eso yo creo que es un consejo muy importante a todos ustedes. Cuando ustedes van a hacer algo sobre su héroe local, ustedes necesitan curiosidad. No que todo está ahí. Esta persona es tan interesante. No, pero un poquito más que eso. Necesitan curiosidad para lograr un muy buena documental o historia, creo yo. Heidi, hay más preguntas. Yo creo que Laura. Y ya Laura tiene una pregunta y Alex Schur quiere saber si pueden ver el documental completo. Yo respondo esa. Sí. Dale, Laura. Schur, pues primero qué gusto conocerte y perdón que no pude hacer la intro. Qué película más increíble. Creo que el nivel de sinceridad cinematográfica a la que llegas es
es muy impresionante, incluso aterrador, porque no tenemos tanta sinceridad, no somos tan, la verdad aquí da mucho susto, ¿sí? Y sobre todo, pues quería preguntarte si, bueno, quería decirle a Alex que sí, que vamos a ver la película en Tame el 13, 14 y 15 de agosto, o sea, como en 8 días, y que la va a ver todo Tame. Estamos mandando todos los afiches y la gráfica para poder moverla. Pero yo quería preguntarle a Shug si en algún momento decidiste omitir alguna información que quizá pudiera ponerte en riesgo a ti o a las personas que hacían parte del documental, porque evidentemente pues se dicen cosas duras, pero todo en el marco como de una verdad conocida también, o de unas verdades que ya rondan, pero nadie logra concretarlas. Pero quisiera saber si hay fragmentos de información que por su nivel de riesgo para ti, para tu esposa o para las personas del documental decidiste decir, esto no lo voy a poner, ¿sí? Y no tienes que decirme qué, sino si llegó ese momento en el que tuviste dudas sobre incluir un material que quizá representaba un riesgo para las personas involucradas. ¿Sí me entiendes? Sí, pues para nosotros no. No, para nosotros no. Pero de una vez sí, para los participantes sí. Había momentos en que pues yo editando y socializando también con Irene y decidimos pues eso no está bien o es demasiado complicado o sí, no deberíamos como sacarlo de manera como es. Sí, claro, es un contexto obviamente muy complicado y sí, no es un secreto tampoco, ¿no? Que cosas muy sencillos, digamos, en otros contextos, en el Cauca pueden ser llevan un riesgo total, ¿sí? Entonces, para nosotros también fue un ejercicio de siempre ser muy crítico, ¿no? ¿Qué vamos a incluir y qué no? Y a veces había dichos o escenas, digamos, que eran buenas o interesantes, pero realmente tenían como un riesgo de ser mal entendidos, por ejemplo, o tomados de su contexto y utilizados de otra manera. Entonces, sí, siempre tratamos de estar bastante conscientes de esta consideración. Y ha pasado en el contexto de esta película. Vale, muchas gracias. Alex tenía otra pregunta. No, ya, eso era. Pues también algo como personal, ¿no? Es decir, entiendo que él es de un país europeo, allá no existen este tipo de conflictos, ¿verdad? O sea, por eso me genera como la curiosidad, pues, porque nosotros aquí, pues, como que ya es muy normal este tipo de conflictos, y ya es una realidad, ¿no? Por eso veo que la gente de allá como que es más curiosa con ese tema, ¿no? Pues no sé si la gente es más curiosa con ese tema allá, pero no, obviamente, yo soy de Holanda, como ya, y es un contexto muy diferente. Sí, como Colombia es un contexto, especialmente en regiones como el Cauca, muy conflictuoso y con una historia de conflicto, de guerra, confrontaciones militares, de presiones violentas de todo tipo, pues de prácticamente la mayoría del siglo XX y hasta hoy. Y este no es el caso en Holanda. Entrar entonces en un contexto así también te toca como entender lo que está pasando, ¿no? Y eso es un lapso, un paso bastante grande a veces también siento, porque es por ser tan diferente. Y la violencia no solamente hay violencia, pero hay un contexto por debajo de esto que es muy complicado, que tiene dinámicas políticas, digamos, políticas económicas, a muchos niveles que a veces son invisibles. Entonces, eso lo hace el contexto del Cauca en particular, un contexto muy... Pero, Stuart, tú
porque Alex, te pregunto si tú tuviste también algo realmente personal para involucrarte en eso. Y les voy a dar un ejemplo. Cuando yo tenía 7 años, hasta los 12 años, yo vivía en un pueblo muy chiquito en Indonesia, ¿sí? Es como en un pueblo súper humilde, y después regresaba a Europa, donde había mucho lujo y realmente yo tenía que cambiar mi estilo de vida completamente. Yo estuve jugando con mis amigos de Indonesia como por el mar, hacemos, bueno, juegos locuros, y cuando estuve en Holanda todo el mundo estaba haciendo video gaming, todo el mundo estaba dentro de la casa. Entonces, cuando yo empecé con este documental, yo estuve imaginando cómo era para los guerrilleros en lucha por más que años y años en el monte y después regresar a la vida civil. ¿Sí? Eso me tocó porque, aunque es completamente diferente, yo también he tenido que cambiar mi vida, ¿sí? En el contexto es completamente diferente, pero por eso yo creo que me tocó un poquito personalmente la historia que yo quería contar aquí en Colombia, ¿sí? Porque, no sé, me sentí, sí, conectado con esa historia. ¿Tú tienes algo así también con este tema en Colombia? ¿Algo personal? No, yo creo que sí tengo un interés personal que va hacia contextos con estigma, en contextos marginados, con personas que de pronto son malentendidos o misrepresentados. Y siempre busco estos tipos de contextos para tratar de llegar al otro lado de esta imagen que tiene la gente y realmente tratar de conectar con quién son, con quién eres, ¿cierto? Mostrar la otra cara, es decir, es como mostrar que hay más que tal vez la imagen que todo el mundo tiene de ellos. Sí, de los excombatientes, por ejemplo, la imagen es muy estereotípico también, ¿no? Es muy superficial, digamos, ¿no? Sí. Es una imagen muy fuerte, muy impactante, y de pronto hay mucha gente en todos lados del mundo que podrían hacer un dibujo de un guerrillero de Colombia. Pero realmente, la complejidad de una persona, del contexto desde la historia, por ejemplo, se pierde con estas imágenes estereotípicas. Y allá es donde yo tengo un interés personal, y siempre busco estos contextos. Y de pronto tiene que ver con algunas historias personales que son, pues, no tan iguales, pero que también tiene que ver con tener una imagen y tener una realidad por debajo, digamos. Bueno, porque yo creo que, bueno, no tiene que contarnos qué tipos de historias personales, pero yo creo que buenos directores eligen un tema o una historia porque se conecta con esta historia en una manera. Y yo también creo que, aunque nosotros pensamos que documentales son ¿cómo se llama? Una vista, una muestra de la realidad, a veces nos olvidamos también que un documental también sigue siendo personal también en una manera, ¿no? Porque siempre es nuestra perspectiva. Si yo grabo algo de este lado, ya es diferente que de este lado. Entonces, yo creo que es importante, y también por los participantes, que sigue su propia perspectiva también, porque al final eso también es hacer un documental, ¿no? Y obvio, con relación a la verdad. Eso no significa que, ok, vamos a cambiar todo. No, lo que estoy diciendo es que esta perspectiva personal es muy importante. Yo creo que los mejores documentales o incluso películas de ficción son más buenas cuando realmente se siente un poco del alma del director también en eso. ¿Qué piensas? Sí, de acuerdo. Yo creo que sí, y sí, pasa conmigo también, ¿no? Yo digo como el estigma y la imaginación, pero también como el underdog, ¿no? Claro, el sí. underdog es como un tema también. Es como tomar este punto de vista del underdog, las personas que la mayoría, desde la economía, digamos, no queremos entender, no queremos ver, no queremos saber de ello.
Pero entonces explorar allá y desde allá explorar cómo podemos salir de esta situación, ¿sí? Cómo podemos levantarnos de acá. Y sí, naturalmente, yo siento como una identificación con estos comunidades, con este sector social, digamos, que ya está como reprimido o sí, presionado o en un rincón donde todo... Y, por donde ejemplo, los pelos. como el tema del cambio climático me parece muy interesante. Pero hablar del cambio climático desde la experiencia y el conocimiento de comunidades indígenas, por ejemplo, me parece muy interesante. Sí. El contexto indígena pues tiene un cierto poder para a nivel global. Total. Cómo combatir el cambio climático, por ejemplo. Allá tendríamos un potencial, pero en términos de poder reales, esto no, en este momento no es un sector desde donde va a llegar, ¿sí? Entonces, pensar en cómo podemos hacer esta traducción de levantar este conocimiento que estas comunidades, por ejemplo, tienen, en cómo puede ayudar a historias, contextos de cambio climático, por ejemplo. Y hacer, escuchar sus voces también por el medio de documental o producción audiovisuales. Y por eso, sí completamente. Bueno, a mí me gustaría saber si ustedes tienen más preguntas a Sjoerd. Si no, me gustaría, porque hemos hablado del tarea de esa semana y eso era como hacer las primeras investigaciones sin cámara, solo con sonido. Nadia, ¿tú tienes más preguntas o tú también tienes preguntas sobre la tarea? Me cuenta. ¿O nos cuenta? Sobre el documental de Schultz, no. Perfecto. Y tú tienes, porque también tuvimos la idea para presentar la tarea, ¿tú tienes algo para presentar al grupo? ¿Y a Sjoerd? No, yo no sabía que había que hacer el sonido o no sabía que había que hacer la entrevista en audio. Pues bueno, sí tengo, pero una parte. Y yo saqué del audio, extraje en escrito lo que consideraba importante. Sí, pero porque tú me mandaste como una transcripción de una entrevista. ¿Tú hiciste otras entrevistas después de eso, de casualidad? No hice más, solamente ¿Y tiene más preguntas sobre eso ahora? No, yo pienso que no, tengo claro el tema y... Ok, entonces seguimos con eso y hablamos más de eso la próxima semana. Ok, gracias. Alex, tú me has dicho antes del iniciar que tú tuviste como una chica en mente que está haciendo deporte con unos caballos y que tú vas a entrevistarla también unos de esos días. Anderson, ¿cómo va todo? Bien, bien. Yo estuve sondeando dos personajes. Realicé pues la entrevista ha sido más bien en el transcurso de años y de meses. Les tengo la historia con ellos, pero sí lo que logré realizar fue acercarme a uno de ellos, que es un zapatero. Es un zapatero, pero un zapatero tradicional. Y viene a ser un héroe anónimo, un héroe silencioso, porque en este mundo de estar moviéndose en términos de consumo, muchas veces en los territorios donde estamos no se puede acceder al consumo de, creo que de zapatos en este caso, y se requiere que sean arreglados. Y la labor de este zapatero recursivo, como se llama esto que pienso, es que llega y salva la situación, porque mucha gente necesita para un festejo, para una entrevista de trabajo, situaciones para arreglar sus zapatos de urgencia. Y esta persona llega y en su silencio y en su anonimato termina siendo crucial para que el evento termine siendo un éxito, que la persona esté bien presentada, se sienta bien a satisfacción en ese momento que es tan importante para su vida.
Y, ok, qué bueno. Y Anderson, yo no sé por qué te escucho un poquito con eco, pero ¿tú también tomaste una foto de él o todavía estás en el proceso con el zapatero? Sí, acabo de mandarla al chat y se puede ver. Ah, qué bien. Si la puedes poner, compartir la pantalla, no me da. He tenido problemas técnicos aquí. Como yo la vez pasada. Ah, ok, qué bueno. Voy a compartir la pantalla. Este es señor Delkin. Delkin, sí. ¿Y qué ahora son sus sueños y sus obstáculos para realizar bueno, sus metas, sus anhelos? ¿Qué nos puede decir sobre él, Anderson? Sí, su sueño, él durante 48 años ha sido zapatero, aunque antes fue luchador de lucha libre y el electricista y una serie de cosas. Pero su sueño es tener su taller en donde pueda promover su propia marca. Entonces él ha venido desarrollando a partir de todos los años, él ha ido guardando los modelos, los moldes de distintas marcas que incluso ya no se usan, pero que la gente le pide o que arregla, porque hay zapatos que le llegan de años y años que él puede arreglar. Entonces él sueña con tener un taller y hacer esas marcas legendarias y poner su propia marca. El obstáculo fundamentalmente en este momento es que no hay un recurso para esto y el año pasado con la pandemia se obstaculizó muchísimo más su labor, entonces trabaja por tiempos, por días, a veces es muy difícil, pero esa es su historia, a partir de dejar un legado. Él tiene algo muy bonito y es que en algún momento él y su esposa, que también trabaja en la misma área, perdieron un bebé y él quiere hacer una línea de zapatos de niño. Es como un homenaje también a esa pérdida y a lo que significa un hijo y el cuidar de él. Entonces es una historia muy bonita que me parece muy chévere el trasfondo tanto de la vida como de lo que ayudan a los demás. Chévere, me gusta eso, que realmente con el zapato también es conectado a una historia bien personal de él, ¿no? Sí. Y Anderson, hemos hablado también con Shur sobre cuando elegir un tema, un personaje, muchas veces también es una decisión personal para elegir a un personaje. ¿Por qué te toca a ti personalmente esa historia, Anderson? ¿Tú puedes contar algo de eso? Sí, porque es que particularmente entre mi trabajo comunitario le toca hablar con mucha gente y un día me lo presentaron porque me estaban haciendo una pregunta sobre el barrio y me invitaron a tomar un café. Entonces yo accedí, fui a tomar un café y hubo una empatía muy grande y a partir de esa empatía empecé a conocer su historia y ellos son también la memoria viva de la zapatería de Medellín desde los años 70. Claro. Entonces también tienen muchos referentes de lugares que han desaparecido o que han cambiado su vocación o su forma de hacer. Entonces hay una transversalidad temporal ahí muy bonita, que es tanto la gestión de la zapatería en el centro de Medellín como en el barrio Santander, que queda al occidente de la ciudad, y ahorita en el barrio La Cruz. Entonces es como una triangulación de la historia en donde ellos mismos son muestra de ello. Y bueno, él quiere como entonces realizar su propio marca, un zapato por niños, porque él perdió un bebé, un hijo, entonces es como el legado, su legado, ¿no? Y también para recordar a su bebé que ellos han perdido, que me gusta mucho esa historia. Pero, ¿y ahora qué está haciendo para reclamar recursos o para tener recursos? ¿Qué actualmente está haciendo? Él tiene dos formas. Por un lado, se emplea en un taller en el que no siempre hay empleo, entonces varios días a la semana trabaja allí y los otros días trabaja en su casa, donde tiene unas máquinas. Él hace corte y la esposa Gina hace
la unión de las piezas y finalmente pues le ponen la suela. Entonces ellos tienen un inicio de taller en casa y trabajan simultáneamente tanto aquí en casa como en el taller. Ok, entonces él está haciendo eso para... No, muchas gracias, Anderson, por esa Gracias. historia. Yo creo que es muy bueno por el inicio. Tú vas a... me imagino que tal vez quieres investigar más historias y después elegimos lo mejor. ¿O estás ya completamente contento con esta historia? A mí me gusta mucho esta, solo que tengo otra de un chico, es un señor que tradicionalmente ha ayudado a reunir los recursos cuando alguien fallece en el territorio y por lo general no tiene medios para el entierro, para el ataúd y esas cosas. Y él ha hecho parte de la defensa civil y ha hecho parte de un montón de procesos aún sin saber leer ni escribir. Y es alguien interesante de mirar. Entonces esa es otra historia que quiero sondear, a ver, aunque me gusta mucho la primera. No, ok. Bueno, un consejo sería también investigar la otra historia y una semana o en 2 semanas hablamos también porque a veces, porque no estamos haciendo un podcast o los emisoras, no estamos haciendo algo audiovisual y a veces uno piensa, bueno, esta historia es mejor, pero esta historia tal vez un poquito menos, pero podemos visualizar esta historia mejor que el otro. Entonces, por eso es interesante después de ver, aparte de qué historia tenemos, cómo podemos visualizarlo. Y tal vez el uno tiene más oportunidades que el otro. Entonces, por eso yo creo que sería chévere también bueno, escuchar tu próximo historia. Pero por ahora, muchísimas gracias. Yo creo que sí, también esa historia. Me gusta esta conexión con su pasado y con el zapato y con el niño que él perdió. Yo creo que eso, no sé, con eso tenemos como una historia bien emocionante o no sé cómo decir, con drama también, ¿no? Que realmente es cautivador y impacto. Hay otra gente que quiere... ¿Una sugerencia? Sí, claro. ¿Dónde pongo mi mano? Qué pena. Estoy... ¿Tu, no sé. tu mano? Sí, no pues sé. para Ok. pedir la palabra. No te En el preocupes. chat, ¿El Shurs, chat? y ahí te da la opción. Ahorita, sí, en el chat, vamos a ver. Ahorita Bueno, reviso, pero tenía una sí. sugerencia para Anderson. Que pues de pronto, si él elige esta historia del zapatero, de pronto no solamente tiene la historia del señor, lo que pasó y de lo que va a hablar, pero también hay una historia visual, ¿no? La historia de un zapato. Si él está trabajando zapatos y comienza con un pedazo de cuero y al fin hay un zapato ya para ponerse puesto. Me gusta. Chut, lo que dices es que usar este zapato como metáforo, entonces él está iniciando al inicio con partes de cuero y él está contando su historia con unas escenas hasta que se realiza el zapato, ¿sí? Algo así, por ejemplo. Sí, se podría pensar en este paralelo, como tener una narrativa visual, pero también una narrativa más verbal, digamos, y que los dos van juntos. Y que comiences la historia con el comienzo del zapato, y cuando se termina el zapato ya termina la historia. ¿Qué piensa Anderson? Sí, de hecho ese es un poco el montaje mental que tengo, en el que ellos dos están en un proceso laboral y familiar, y a medida que van creciendo en ese aprendizaje, conocen la historia, tienen el bebé, o sueñan con él o pierden, y exorcizan esa pérdida a partir de crear una línea de zapato en donde benefician a muchos niños que sí van a poder tenerlos. El zapato es el símbolo de esa pieza, entonces.
Sí, esas habilidades, esos contextos de trabajar con las manos, si sea tejar o con cuero o lo que sea, siempre puede ser muy rico, ¿no? En términos visuales, digamos, y se puede generar como unas tomas, unos planos visuales que hasta pueden ser contemplativos, ¿no? Que te pueden permitir pausar un ratico, unos segundos con silencio, ver unos dedos o ver la expresión en sus ojos mientras que está enfocado, concentrado en el trabajo. Esos contextos tienen mucho potencial para historias audiovisuales. Muy bueno consejo. Sí. Ahí, no sé si Anderson quiere complementar más su intervención, pero acá hay una manifestación por parte de Nadia. Ella indica que intentó hacer la entrevista, intentó hacer el trabajo, pero en el momento en que ella llega a hacer la entrevista a la persona que ella tenía en mente, la persona la recibió de pronto con un stop, con una pared. La persona, según ella indica, le dijo, si me va a preguntar cosas que no sé, no. Entonces de una Nadia sintió que había una pared. La pregunta es, cuando ustedes van a entrevistar a una persona y esta persona llega con ese sentido, de pronto con esa pared, porque cree que de pronto la van a atacar, ¿cómo rompen el hielo? Y esto pues obviamente va dirigido también para ayudar a Nadia, porque si realmente esta es una persona interesante, pues que Nadia intente todavía entrevistarla, pero ¿cómo romper ese hielo? En cuanto a la entrevista. ¿A mí? Bueno, va para los dos. Sí, yo me gustaría escuchar a Jaap también. No, yo pensaba, si tú hablas primero, yo tengo más tiempo de pensar, ¿no? Pero, yo puedo comenzar. Yo creo que a veces ya es un mensaje que ya no es posible. ¿Sí? Y por eso la investigación es tan importante y a veces toma bastante tiempo porque van a tener personas que de pronto son interesantes pero no quieren. O dicen que sí, pero realmente es no. O mañana nos vemos y no llegan. ¿Sí? Y eso es difícil y la investigación también sirve para hacer este filtro, para realmente, como terminando el periodo de investigación, realmente estar con una persona, con dos o tres, que realmente están comprometidos con el proyecto, que lo entienden, que quieren participar y que ya vamos a poder comenzar una relación de confianza entre nosotros. Ese es uno. Y el otro, como ya cuando realmente tiene que romper el hielo, pues estar en equipo siempre es más fácil que estar solo, porque solo de pronto ya con cámara a mano, ya con tiempo tenemos una hora, entonces ¿qué? ¿No? Es difícil, pero estar con dos, el uno ya quita la cámara de la habitación, digamos, y el otro va hablando un poquito, ¿no? Pues que eso es que queremos hacer. A veces también sirve como explicar otra vez lo que realmente queremos hacer, ¿no? Y la cámara es algo que puede tener mucho impacto, puede ser muy impresionante. Ya ver un cámara, hablar con la cámara en la presencia, en el conjunto, digamos, en el contexto social, puede ser difícil también. Entonces, eso también puede ser a veces práctica, hacer una entrevista y hacerlo otra vez, una semana después. O solamente hablar, pero ya como la cámara cerca y decir, no, mañana lo tratamos y si podemos hablar de este y este, vamos bien, no te preocupes. Estos tácticas utilizaría yo. Y estar con dos o tres es como dividir también, ¿no? O good cop, bad cop. Sí, uno va a esconder la cámara y el otro ya más suave. Mujer con mujer, por ejemplo. Sí, como con mi esposa, por ejemplo, yo me quitaría de este contexto de una vez. Y ella entra para hablar entre mujeres, por ejemplo. Sí, esto también son dinámicas que pueden impactar. Sí. Bueno, esa tarea que les daba era ya sin cámara y solo sonido, nomás para realmente enfocar, no solo en la historia, sin problemas técnicos o sin la cámara. Y ahora nos veamos que eso, bueno, puede pasar igual sin cámara. Las personas pueden decir, no tengo interés o no
que es muy interesante. Y bueno, primero que todo, como tú también dices, Stuart, la persona realmente tiene que ser muy, muy interesante para, ¿cómo se llama? Para... Insistir. Sí, y invertir más tiempo en esa persona, ¿no? Porque como se rompe el hielo, es, por ejemplo, regresar otra vez y también hacer un poco de chistes, pero también explicar muy bien a esa persona porque realmente a mí me encanta entrevistarla, porque tú eres un inspirador, tú has hecho cosas que yo quiero que los demás van a saber de eso, ¿sí? Y si hay cosas que tú no quieres contar, está bien, cuéntame ahora y yo no te voy a preguntar eso, por ejemplo, ¿sí? O decir, oye, pero ¿qué realmente es tu miedo? ¿Qué realmente es tu miedo? Porque eso, por ejemplo, solo es una tarea. Solo nosotros vamos a ver este video. No vamos a emitir el video a la televisión, no vamos a poner eso en Facebook o redes sociales si ella no quiere. Entonces también es muy importante de saber por qué ella dice no. ¿Qué está pasando ahí? ¿Sí? Es realmente entender a la persona que dice no y escucharla súper bien. Entonces yo no sé qué está pasando ahí. Y bueno, pero a veces también, y sure, tú sabes eso también hay veces que gente que son súper interesantes al inicio no quieren hablar. Y tenemos que perseguir y insistir para que realmente ellos sí quieren hablar, porque a veces gente que no quieren hablar o no quieren ser abiertos, tienen algo para esconder o tienen un miedo, pero una historia muy interesante. Entonces, inicia con eso. Si esa persona realmente vale la pena para invertir tanto tiempo. Solo Nadia sabe eso. Yo no sé eso, Nadia. Ok, gracias. Bueno, tenemos más presentaciones o unas fotos que podemos mostrar a nosotros y a Stuart y pedirlos por unos tips, consejos. Alex, no, yo sé que no. Maurice y Robin, tampoco. Es una lástima que hoy... ¿Qué? Laura. ¿Estaban hablando? Sí, háblanos. Yo sí, pero cuéntanos, Marius. Hola, soy uno de los hijos de Nadia Escobar. Ah, hola. Hola, ¿cómo están? Pues cuando vi el tráiler, pues me gustó el documental, le estoy poniendo atención a la clase. Yo pensé que me estaban llamando. Bueno, ya. Gracias. Bueno, yo hice la tarea aquí en el municipio en el que estoy, que se llama Tibasosa, y pues las problemáticas que hay aquí son un poco distintas a las del resto del país porque están cargadas de una sutileza distintas a las de la guerra, y es que son mujeres artesanas que no pueden exportar su producto, o quizá mujeres activistas que llevan mucho tiempo con organizaciones que por algún problema laboral no pueden seguir avanzando. O también investigué a una empleada de servicio que me contó como su historia de vida, y también me impactó mucho como la fuerza de su actitud, ¿no? Como un empuje así impresionante, y creo que los primeros dos personajes pensé como en los méritos que habían adquirido por su experiencia de vida, pero el tercer personaje tenía que ver más con la construcción de una actitud personal muy fuerte a partir de una dificultad muy grande, ¿no? Entonces, más que la construcción de una empresa o de una comunidad, la construcción de un carácter, ¿no? Eso me llamó la atención. Y cada vez que traté de ver como en cuál concentrarme, me parecía que ganaban fuerza en la representación juntas, o sea que cuando podía contar un pedacito de cada una, estoy aquí, solo tengo la foto de una de ellas porque bueno, estuve corriendo, voy a pasártela por aquí, por el chat para que la pongas ya.
Creo que eso, se me dificultó pensar en cómo representarlas aparte, porque como las estaba pensando al mismo tiempo, también pensaba como en el retrato que representaba dejar de escuchar una para darle paso a la otra, y lo único que tienen como en común es que están a pocas cuadras de distancia en ese municipio en el que viven, pero también hay abismos, ¿no? Entre ellas por la naturaleza de personas que son y también por la naturaleza de la procedencia de la que vienen. Entonces, denme un segundo, ya les paso que no la encuentro. Aquí está. Entonces, no sé si cuento como un poquito de la historia cada uno, muy concretamente cuál es el personaje, cuál es su obstáculo y cómo lo superó. Pero todavía no veo tu foto aquí. No, es que como mi teléfono, aquí está. No tengo una que en la que no esté yo. Voy a compartir una en la que estoy, si está bien. Bueno, el personaje del que voy a pasar la foto se llama Sonia. Ella es una activista, diría yo. Creó una organización muy grande que se llama Semillas. Y por muchos años, Semillas, por 30 años, Semillas fue como un ejemplo de, a ver, ahí está mandando ya, para que la pongas. Por 30 años Semillas hizo un trabajo de apoyo a los campesinos aquí en Boyacá para procurar mejores condiciones económicas, culturales para todos ellos. Pero por la demanda laboral de una de las personas que más habían ayudado, la organización se cerró y embargaron los bienes que habían acumulado durante más de 30 años. Y pues toda la reflexión que ha habido alrededor de ese evento ha sido si hay diferencias entre ser bueno y ser ingenuo, o si a veces hay ingenuidad en esa bondad, ¿no? Porque pues al fin y al cabo, digamos que unos malos procedimientos de la organización para poder asistir a unas personas que lo necesitaban, derivaron en que pues esta organización que ayudaba a mucha gente ya no pueda ayudar a nadie. Dale. Toca ver un segundo. Sí. Bueno, aquí tenemos la foto. ¿Ustedes le ven, sí? Sí. Sí. Ok. Bueno, no, ese es el personaje en el que estoy. Y las otras dos mujeres son pues la empleada de servicio de esta mujer y una amiga muy cercana que trabaja con artesanas. Entonces, no, me gusta esta historia porque siento que se parece mucho a la historia del cine vagabundo, en el que yo llevo 10 años exhibiendo cine, pero también por falta de contexto y también por la misma corrupción del gobierno y por cómo se administran los recursos, como que un proyecto igual muy sano deja de ser sostenible porque la persona que la potencia ya no puede moverlo más. Entonces, también me parece que a veces, muchas veces, esos proyectos personales se vuelven como víctimas del contexto, ¿sí? Más allá de la posibilidad de desarrollarse, y pues me gusta como el aprendizaje que hay detrás de ese personaje. Creo que ese es Y el Laura, y personaje. ahora tal vez no sé, no te escuché bien, pero ¿qué es su meta o sueño ahora y qué es su obstáculo ahora? Muy corto, muy breve. Bueno, el obstáculo en este momento es que pues la propiedad la están embargando
pasado mañana, ¿sí? Entonces, como que ellos tienen como que pasar ese capítulo de soltar una estructura muy gigante y, por lo que están pasando. Y ahora lo que están haciendo es que esta casa detrás de la que ella vive, la quiere convertir como en un espacio de turismo sostenible aquí en Tibasosa. Entonces, pues ya cambió un poco el enfoque de la ayuda comunitaria a atender al turismo, a mejorar espacios para que la gente venga a sembrar y a tener una experiencia en el campo. Entonces también se volcó de un gran proyecto social a algo personal que le diera una sostenibilidad propia. Entonces, eso, el sueño en este momento es ser sostenible, pues después de perder, digamos, el capital que se aseguró durante los últimos 30 años en el marco de su empresa. Y pues la historia detrás es muy trágica porque la persona que tumbó la empresa es la que más se benefició a lo largo de estos 30 años de esa empresa. Entonces, digamos que el reto ahora es transformar lo social y también como volcarlo hacia lo personal. ¿Y tú vas a grabar más con ella? ¿O vas a dejar eso así porque tú estás moviendo mucho ahora con las proyecciones también? Bueno, en realidad yo estoy haciendo un documental sobre el cine vagabundo que se llama Broken Vagabundo y sí como que consideré incluir un fragmento sobre ella porque pues me permite reflexionar sobre lo que estoy haciendo, pero como dices, como que lo usé como inspiración, pero efectivamente voy a estar moviéndome del lugar. Y puede que no esté. Igual está a 1 hora de mi ciudad, entonces No, bien. también me parece valioso volver a ella. Pero es interesante que dices, porque a veces uno encuentra también personajes que actúan casi como un espejo, ¿no? Es como casi como se encuentra como, tú estás allá con esos obstáculos, tú, no sé, es como que realmente te conectas con esa persona por lo que esa persona está haciendo o por lo que pasó con ese personaje. Y yo creo que por esa razón tú estás conectado con ella. Y también como que me permite entender que muchas veces en los procesos sociales uno cree que no funcionaron y se echa la culpa, cree que es por culpa de uno, que no hizo suficientes cosas, no hizo suficientes enlaces, la gestión no fue efectiva, pero cuando ves a otras organizaciones que llevan mucho más tiempo, que tienen problemas muy parecidos y lo que tú dices te permite entender que para mí ha sido muy claro entender que la organización que yo tengo no es viable porque también puedo ver en ellos que trataron de muchas veces salvarla y decir no es viable. Y también como estamos rodeados de amigos que tienen organizaciones sociales, esta conversación sobre lo que le está pasando a Semillas nos ha permitido como preguntarnos si realmente uno está ayudando con los proyectos o está buscando ayudarse uno mismo o por qué se hacen, como a indagar más profundamente. Y eso me parece valioso en un país que desarrolla a veces cosas, perdón decirlo, sin pensar, ¿sí? O sea, como muchas actividades, muchos proyectos, pero a veces va a haber resultados o porqués y no hay cosas concretas. Entonces, me gusta lo que dice Zizek al respecto. Creemos que es un momento para tomar acción, pero realmente es un momento para detenerse y pensar. Entonces, creo que bien en esta historia. Muy bien, y muchas gracias también. Yo creo que vamos a cerrar el taller de hoy. Sjoerd, muchísimas gracias por tu tiempo. Me encantaría saber qué son los 3 tips que tú quieres dar a los participantes en los talleres en el tema de hacer un cortometraje de documental sobre un héroe local invisible. ¿Tú tienes unos consejos para finalizar? 3 consejos. Por favor. Preguntas. Pues yo creo que ya lo que hablamos, el acceso es crucial. Entonces,
en el caso de Nadia, ese es el momento de preguntarte, ¿vamos con esta persona o no? Porque sin acceso, pues no vas a tener nada. Acceso. Punto 2. Inspiración y curiosidad, lo que hablaste tú, Jaap, también, ¿no? Yo creo que el primer examen o la primera prueba que tienes para ver si el público va a conectar con un personaje es tú mismo. ¿Sí? No solamente que yo hago las decisiones y tal. No, es como yo hago la primera prueba. ¿Sí? Si este personaje es alguien con quien yo quiero conectarme, con quien yo quiero conversar, yo quiero conocerla, ¿sí o no? Sí, entonces, si es sí conmigo, pues vamos a ver qué dice mi vecino o mi amiga, compañera, lo que sea. Y con eso ya podemos decidir que sí o que no ir con cierta persona. Entonces sí, creo que el base es como yo como cinematógrafo o como documentalista, digamos, yo puedo hacer la primera prueba. Yo creo que eso sí son ya puntos muy importantes y claves. Es el inicio para mí. Eso es los fundamentales. Y yo creo que muchas veces cuando uno está en un taller sobre hacer un corto, vamos a hablar de cómo funciona una cámara, cómo funciona el sonido, cómo funciona ese trípode. Pero al inicio son cosas súper humanos. Es como confianza, acceso. 2. Yo necesito mi inspiración, yo necesito curiosidad. Y el tercer también como, ok, si yo no pienso que ese tema o historia es interesante, bueno, lo demás tampoco. Entonces son cosas súper humanos en lo que tenemos que empezar, creo yo, antes de grabar o ni pensar en una cámara o equipo, creo yo. De acuerdo. Stuart, muchísimas gracias y también a todos los que estaban. Lastimosamente, mucha gente tenía problemas de conectar porque normalmente somos con 18 hasta más. Igual yo he grabado todo eso, entonces para que todos ustedes puedan verlo. Después, Stuart, ¿tú quieres decir algo al último? O? Perdón que interrumpa. Esto no sé si me pudieran dar 2 minutos para mostrar la imagen y el nombre de mi personaje. El que ya tú sí tiene como un foto de... Gracias, Laura, también. Yo sé que tú estás corriendo y haciendo muchas proyecciones, entonces, chao, Laura. Gracias. Y Nadia, ¿tú quieres mostrarnos tu foto? Sí me gustaría, pero entonces ¿me pueden dejar compartir pantalla, por favor? Déjame. Sí, ahora tú puedes compartir pantalla. O me mandas el foto a mí. Yo ya la envié al WhatsApp. Ok, sí, eso es el documento, ¿cierto? ¿O también hay fotos en este? Es PDF, ahí está, en PDF. Ok, no tenemos mucho tiempo, pero seguro que vamos a hablar de eso, Nadia, la próxima vez. Déjame, yo tengo que cambiar. ¿Tú puedes proyectar el PDF, Jaap? No, ya no, porque cambió el host. No, hablamos de eso la próxima vez, porque ya es 8. Yo no puedo compartir mi pantalla. O así, Nadia ahora lo hace. Eso, ok, perfecto. Bueno, Nadia. Gracias para mostrarlo. Nadia, aló. Sí, hola, qué pena, estaba hablando sola. Sí, no, ahora sí nos escuchamos. Bueno, ya.
Bueno, repito, este es Danilo José León Carrillo, tiene 32 años, es el presidente del Consejo de Cine de Arauca. Y pues para mí, para muchos, es un héroe porque es la persona que nos ha liderado en el proceso de lograr producir cine aquí en el departamento, que cuesta mucho esfuerzo y pues para nosotros más dinero que en otras ciudades. Ahí lo pueden ver, ¿sí ven? Sí, Esta es sí, la sí, foto, sí, sí. la mejor foto de él. Y bueno, los obstáculos que él tiene o que él ha superado son muy personales, ¿no? Como cosas de su entorno y de lo que hablaba Laura. Es una persona que tiene en mente que hay que servir a la comunidad, pero se encuentra con una comunidad un poco hostil, como que rezagada y que no quiere. Entonces, ese es su obstáculo principal. Eso es todo lo que quería decir. Gracias. Gracias a ti, Nadia, y muy breve. Y seguro que sí, vamos a hablar de eso la próxima vez. Yo quiero saber más de este personaje. Ahora ya es 8. Voy a cerrar la sesión por hoy. Gracias a Heidi por moderar hoy. Y gracias a Anderson por su investigación. Y bueno, voy a poner esto en nuestra página de Facebook. Y bueno, Sjoerd, fue muy chévere tenerte. Y bueno, nos hablamos pronto, estoy seguro. Feliz noche. Muchas gracias a ustedes y suerte con los proyectos. Gracias. Chao, gracias. Chao. Adiós. Chao, hasta luego. Luego. Hasta luego. Chao. Hasta luego.